Hola, muy buenos días mis queridos hermanos. Es para mí un privilegio y un gozo el poder estar compartiendo nuevamente con ustedes esta bendita palabra de Dios. Y el evangelio que estaremos reflexionando en este día es de San Juan capítulo 20, del versículo 24 al 29. Y lo hacemos de la siguiente manera. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él contestó: hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en las heridas de su costado, no creeré. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos, les dijo: la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en medio de mi costado. Deja de negar y cree. Tomás exclamó: tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús replicó: ¿crees porque me has visto? Felices los que no han visto, pero creen. Mis queridos hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a reflexionar un poquito esta bendita palabra de Dios que el Señor nos regala en esta hermosa mañana. Y vemos cómo en estos textos bíblicos, cómo se manifiestan dos acciones muy hermosas, la que es de Tomás y la de Jesucristo mismo. Vemos cómo habla el personaje de Tomás. No era cualquier persona, era uno de los 12, el que dudó, el que vio muchos prodigios de nuestro Señor Jesucristo, el que fue testigo visible de muchos milagros. Pero vemos cómo a Tomás le llega la duda, a Tomás le llega el miedo, a Tomás le llega ese momento de que pierde la visión en Jesucristo. Deja de creer. Vemos que no era fácil lo que había pasado en el martirio de nuestro Señor Jesucristo, pero él ya había visto muchos prodigios. En el martirio de nuestro Señor Jesucristo nada pasó sin que nuestro Señor Jesucristo se los explicara a los discípulos desde antes lo que iba a pasar con él. Pero vemos que esas cosas pasan hasta en la persona a veces más creyentes de Dios. Porque si vemos Tomás, en Tomás nace una oración tan hermosa que esa la llevamos todos los cristianos cuando ya llega a reconocer a Jesucristo que está presente nuevamente enfrente de él. Y es aquellas palabras muy hermosas cuando nosotros estamos en la Santa Eucaristía y decimos todos: Señor mío y Dios mío. Esas son las palabras que utiliza Tomás cuando cree, cuando ve que es Jesús, cuando ha tocado los agujeros de los clavos. Esa es la expresión y lo deja esa hermosa oración a todos los cristianos que exclamamos todos los domingos en la Santa Eucaristía cuando repetimos: Señor mío y Dios mío. Estamos testificando, estamos anulando esa duda y estamos creyendo en nuestro Señor Jesucristo. El otro punto muy hermoso y que me llama mucho la atención, mis queridos hermanos, es en el versículo desde el 26, pero dice en esta frase: estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos
les dijo: la paz esté con ustedes. Este texto, mi querido hermano, lo llevo a la realidad, a esta vida, a la vida que estamos viviendo hoy. Y vemos cómo el Señor se presenta, dice, estando las puertas cerradas. A veces el Señor se presenta así, mi querido hermano. Tal vez tú estás pasando una dificultad muy dura. Estás pasando quizás una prueba muy difícil. Y ves que no hay salida. Y ves que nadie puede ayudarte. Los discípulos precisamente estaban así, encerrados, con miedo. Pero vemos que en ese momento más difícil, en ese momento quizás de más tensión, nuestro Señor Jesucristo llega, y vemos lo hermoso que cuando nuestro Señor llega a tu vida, en ese momento que estás desesperado, es cuando llega la paz. Porque nuestro Señor Jesucristo te trae la paz. Vemos muy hermoso este evangelio, porque vemos el Santo Tomás, se le llama hoy, Santo Tomás, el que dudó, pero el que afirmó esa fe en Jesucristo. ¿A cuántos de nosotros, mi querido hermano, quizás lo puede estar pasando lo mismo? Dudando por las pruebas, las dificultades. Podemos estar diciendo: pero ¿por qué, si yo sirvo al Señor, por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué, Señor, dame una señal? Cuando más grande es el problema, a veces viene más la duda. Y podemos decir: Señor, dame una señal que tú estás conmigo. Estamos haciendo como hizo Tomás, dudando. Y déjame decirte, mi querido hermano, que quizás nosotros somos más incrédulos que Tomás. Porque nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo, podemos verlos todos los días a través de la Santa Eucaristía. No tenemos por qué seguir dudando. Cuando te sientas afligido, cuando te sientas triste, te invito a que vayas al Santísimo y contemples al mismo Jesucristo que contempló Tomás en aquellos tiempos. Así es que esta es la invitación, mi querido hermano, a que no sigamos dudando, a que no sigas dudando más. Cree, sé creyente de ahora en adelante. Eso es lo que puedo reflexionar de este Santo Evangelio, pero antes de todo, decirte y hacerte la invitación, antes de terminar, para que te suscribas acá a la página Católico Levántate y Camina, para poder seguir llevando esta palabra.